Seguimos con el programa Caminando por las Comunidades. Hoy nos encuentra con nosotros Celia de Col, que ha cedido generosamente su espacio para la visita del padre José de Pablo, que estamos entrevistando, nos está contando algunos aspectos fascinantes de la vida de San Ignacio, para que también nos hagan reflexionar sobre nuestra propia vida, con un retiro que comienza esta tarde. Así que si todavía alguno quiere prenderse en la casa de Agrelo, los jesuitas, es el retiro, pero se tienen que inscribir aquí en Mendoza Capital. En la página web se pueden escribir, ahí tienen la información y tal de Jesuitas Mendoza. Bueno, entonces ahora le damos la palabra al padre José de Pablo. Muchas gracias, Mónica. En el momento anterior del programa estábamos hablando justo y dejamos a San Ignacio saliendo de Loyola y haciendo su peregrinación hacia Jerusalén, donde pasó primero por un santuario mariano que es Aránzazu, siguió caminando y al llegar a Montserrat, ahí sucedió un cambio en él que fue un cambio físico. Él dejó sus vestiduras de noble, su espada la fue a entregar delante de la imagen de Nuestra Señora de Montserrat, ¿no? Y cambió sus vestiduras por un vestido de tela de saco, ¿no? Que eran como la saya de los peregrinos, un vestido muy vasto. Y se pasó toda la noche en oración mirando a Nuestra Señora como quien vela armas, o sea, algo de esa reminiscencia de lo medieval le quedaba por dentro. Pero ese cambio exterior no era solo cambiar de ropa y ponerse unas sandalias en vez de pues, todo el calzado que llevaba antes y los ropajes que llevaba antes, que por cierto se los dio un pobre que los policías pensaron que se lo había robado. Bueno, total que llegó y en vez de ir a Barcelona, que sería lo más cercano desde Montserrat, se desvía a un pueblo, una ciudad ahora, pequeñito, que es Manresa. Y se está ya 11 meses. Lo que era en un principio salir de la ruta un poco, 11 meses. ¿Qué pasó en esos 11 meses? Pues San Ignacio se dio de bruces consigo mismo. En ese tiempo de oración por el camino, en ese peregrinar que le había llevado varios meses desde Loyola hasta Montserrat, él había ido repasando toda su vida interior. Y en Montserrat hizo confesión general, el poner todo lo que llevaba dentro delante de Dios. Y fue a Manresa, quería vivir en un hogar para pobres, que está a las afueras de la ciudad, del Hospital de Santa Lucía, y desde allí ayudar a la gente que había. Y para rezar se iba a la cova, que dependía, era todo un valle pequeñito, lleno de olivos y lleno de como entrantes así en la roca, que son cuevas que dependían del convento de San Pablo, y pidiendo permiso al abad del convento te dejaban quedarte en una de las cuevas para rezar, para penitencia, y ahí era donde San Ignacio no vivía, sino que rezaba. Vivía en el Hospital de los Pobres, hacía caridad, hablaba con la gente y se iba a rezar a la cova. ¿Cuál fue su experiencia espiritual? Que Ignacio entró en una crisis enorme de escrúpulos. Una crisis donde pensaba que todos sus pecados, todo lo que había hecho mal en la vida, todo lo que había hecho como soldado, como tal, no tenía perdón de Dios. Pensaba que la misericordia de Dios era más pequeña que sus pecados, que había pecado. Entonces, en el fondo era como quien se pone delante de un muro con todos sus pecados y no es capaz de ver que la misericordia de Dios es más alto que todos los muros que nosotros queramos construir. Y que Dios sigue perdonando, pero eso es un proceso. Y entonces, en ese proceso, Ignacio cayó en una crisis, un quemazo interior, como una depresión. Incluso estuvo 8 días tirado en un catre, tumbado, dormido, medio despierto, medio dormido, no sabía si estaba muerto, si estaba vivo. En otro momento, también ahí cerca, en un convento de dominicos, estuvo a punto de tirarse a un pozo. O sea, su vida en juego de la crisis psicológica tan brutal que le dejó esta sensación de no haber pedido perdón por todo, de no haber hecho las cosas bien. Y a veces es que nosotros somos nuestro peor enemigo. Cuando nos suceden las cosas malas, no vemos que Dios es siempre mayor. ¿Y cómo salió San Ignacio de eso?
Mónica, ¿tienes alguna pregunta? ¿Querías...? No, lo que quería decir que conozco personas, por ejemplo, una me dijo, estoy enojada de enojarme, Claro, como que a lo mejor somos personas buenas que queremos hacer el bien, agradar a Dios, y de pronto, eh, digamos, sentimos toda nuestra bajeza, toda nuestra miseria, nos parece que nunca cambiamos, que nunca mejoramos, y son trampas, me parece, del mal espíritu para deprimirnos, volvernos tristes, volvernos amargados, enojarnos de nada, donde no estamos dando ese paso, que ahora vamos a ver cómo salió San sí, Ignacio sí, de sí. eso. Esto, Es algo similar, ¿no? bueno, sí, sí, exactamente. Esto es una crisis de escrúpulos. Escrúpulos se le llama a una... Es un estado espiritual, pero escrúpulo es una piedra en el zapato, como quien dice, ¿no? Y entonces, si tú andas con una piedra en el zapato, al principio te va a encordiar y vas a empezar a cojear. Pero si no te quitas eso, te puede hacer una herida, te puede atravesar el pie. Imagínese andando con una piedra dentro del zapato y no quitársela, y no poder quitársela, pues acabaríamos sin poder caminar. Pues eso es un poco lo que le pasó a San Ignacio, que acabó sin poder caminar. Y incluso llorando, diciéndole a Dios, dame una solución, aunque sea seguir a un perrillo, yo lo sigo. Y es que en el fondo estaba dejando el bordón, el bastón que llevaba como peregrino, ya no era llevarlo para él en la mano, sino estaba dejándolo en manos de Dios. ¿Cómo se produjo el cambio? ¿Cómo salió de esa crisis? Pues mira, lo primero, con oración, con acompañamiento espiritual, porque él hablaba lo mismo con el abad del convento de San Pablo, como con los monjes de Montserrat, como con el cura de la SEO, la iglesia principal de Manresa, acompañamiento espiritual, contar cómo nos van las cosas por dentro y hacerle caso a quien tiene más experiencia y nos puede ayudar. Y lo tercero y más importante es la contemplación de la naturaleza. El valle donde está Manresa, donde la cova, se llama la Val del Paraíso, que es el valle del paraíso. Y entonces ahí Ignacio cuenta en la autobiografía que empezó a contemplar la naturaleza como la acción de Dios en todo lo que sucede, en cada flor, en cada árbol, en cada poquito de hierba, y especialmente en esa contemplación mirando el río Cardoner, que es el río que pasa por ahí abajo, un río pequeñito, pues sintió ver todas las cosas nuevas en Cristo, como un momento donde todo encajó. Y entonces ese fue el decir, y yo metí las mías y puedo salir a mirar las de Dios. Y esa es la base de nuestra espiritualidad ignaciana, que es, he recibido tanto de Dios que solo me queda la oportunidad para darlo al mundo y darlo a Dios desde el agradecimiento. Esa fue la Una, experiencia. una preguntita, ¿es algo similar a lo que le pasa a Job? En el libro de Job tenemos que le pasan una serie de desgracias que no sabe cómo entenderlas, porque normalmente en los libros de la sabiduría, el libro de Job es como una novela eh, eh, para ayudar a aquel que lo lee, ¿no? Y entonces él ve todas las desgracias y calamidades que le pasan por una especie de treta del diablo con Dios. Y entonces los amigos le dicen, pues es tiempo de dejar de creer, le dice uno, otro es tiempo de algo has hecho mal tú o las generaciones anteriores. Siempre buscamos como culpables, ¿no?, de todo esto. Y sin embargo, el libro de Job termina, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Como si todo lo que nos sucede tiene un porqué, que a lo mejor nosotros no lo tenemos y no lo sabemos, y nos abre al misterio. Nos abre a ese Dios que es capaz, incluso con los males y con las dificultades y con las catástrofes, sacar algo bueno. Aunque a veces decimos, Señor, pero date prisa en socorrerme, ¿no? Dios mío, ven en mi auxilio. Bueno, pues también las dificultades de la vida pueden ser un medio para acercarnos a Dios. Como que se encontró San Ignacio con un amor de Dios como hasta ahora nunca había experimentado. Como que fue muy, muy fuerte experimentar esa misericordia, esa cercanía y ver que Dios estaba en todo, que también estaba dentro de él, sosteniéndolo. San Ignacio es el hombre de los todos. O sea, Ah,
en todo amar y servir, buscar y hallar a Dios en todas las cosas, y la oración final de los ejercicios espirituales: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Los todos es, al Señor no podemos andar como poniéndole hasta aquí sí y hasta aquí no. Y entonces el momento de Manresa es un momento de haber querido agarrarlo todo y no soltar nada, y ver que eso no le conduce a la felicidad, el ponerse en manos de Dios de tal manera que ahora sí puede empezar a caminar hacia Jerusalén, que era su objetivo, ¿no? Entonces, lo primero que hizo San Ignacio fue respirar hondo y sentir un profundo agradecimiento a Dios por todo Un ese abandono recorrido. total en Dios. Sí, pero lo bonito es que esa experiencia que podía haberse quedado en un hombre en una cueva en el siglo XVI, resulta que de ahí, de esa experiencia, él va uniendo, escribiendo los ejercicios espirituales, que no es un libro para leer, es un libro para hacer, que a veces pensando que con leerlo ya me lo sé, no, es un libro para hacerlo y con acompañamiento y tal, y de ahí sale la experiencia que vamos a tener este fin de semana en Agrelo. Bueno, hemos llegado ya al final del programa Caminando por las Comunidades, pero el padre se queda una hora más porque va a seguir en el programa Ir a los brazos del Padre, que empieza enseguida. Así que vamos a un corte musical, Gabriel, y seguimos.